Hola, bienvenidos, gracias por acompañarnos, infinita gratitud para cada uno de ustedes por conectarse con este diario. Hoy esta hermosa mujer, yo siempre le digo que la amo con el alma entera, nos acompaña para hablar de cómo nuestras historias de familia determinan nuestra realidad actual, porque es importante conocer lo que pasó con mis padres, lo que pasó con mis abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Ahorita vamos a preguntarle a Mari hasta cuántas generaciones debería conocer la historia de mi familia y cómo repercuten en cada una de las cosas que hago, que siento, que me pasan en esta existencia actual. Bienvenida, Mari, siempre a este diario que es tu casa más que tu casa. Tan linda, muchas gracias por la invitación, de verdad, mil gracias. Nos tienes muy intrigados con este tema porque hace rato lo estás estudiando, en estos próximos días vas a ir a Madrid a terminar esto con broche de oro. Y has indagado muchas cosas y también te has dado cuenta de muchas cosas, historias de familia que tan importantes son para nuestra vida. Fíjate que es bien especial porque pues yo siempre he oído la historia de que hay que conocer la historia de la familia, eso es cierto, pero ahora viéndolo a nivel de salud, a nivel de prosperidad, a nivel de amor, a nivel de todo lo que es la vida de un ser humano, tiene una influencia increíble. La historia, si a nosotros nos enseñaran el verdadero poder de la historia, yo creo que las clases de historia serían mejores para uno. ¿Por qué? Porque igual que la historia de un ser humano, la historia del pueblo, la historia del país, se va marcando y marca miles de cosas. Entonces uno puede entender, por ejemplo, este sufrimiento de este país a veces a nivel de todas las luchas que tiene y esas cosas. Entonces es súper importante. Hay una frase de Confucio que es bien especial que dice: el que no conoce su historia está condenado a repetirla hasta que aprenda. Y esa es la realidad de los seres humanos, así que es súper importante conocerla. Mari, ¿cómo conocer la historia de la familia cuando no se tiene información de ella? Y esto se lo pregunta mucha gente. De pronto es adoptada, de pronto papá y mamá los abandonaron pequeños, o papá y mamá trascendieron, o bueno, puede pasar cualquier cosa. ¿Cómo saber una historia cuando no tengo nada? Fíjate que ahí es bien especial porque este es el trabajo de un Sherlock Holmes. Realmente es así, uno se conforma miles de veces diciendo no puedo. Mi papá se murió, mi papá me abandonó, yo no tengo la historia, yo no puedo. Entonces es importante que uno empiece a escarbar, uno hace la labor del detective, entonces vaya al lugar donde nació, vaya al lugar donde nacieron sus padres, camine por las calles, eso va dando información, reúnase con la gente y averigüe, ve aquí a una familia tal, ¿usted qué sabe de ellos? Eso es importante, nosotros no lo hacemos. Los padres no le cuentan las historias a los hijos, pues menos la de los abuelos, increíble. Entonces, obviamente se van perdiendo las historias con un agravante muy serio. Y tal vez es lo más preocupante de todo, y es que existe algo que se llaman historias ocultas de familia. Hay un libro que se llama así, Historias ocultas de familia o historias secretas de familia. ¿Por qué? Porque las cosas que no son buenas se guardan. Entonces se guarda que alguien quedó embarazado, se guarda que alguien mató a alguien, se guarda que alguien cayó en la cárcel, se guarda que alguien quedó quebrado económicamente, se guarda que una historia de abuso en la familia, eso se guarda. Entonces es bien importante uno poder revisar para entender. ¿Por qué? Porque por compromiso de familia nosotros venimos a sanar heridas de los antepasados. Por compromiso. Por compromiso, sí. Como un ejemplo, si tu abuelo fue desordenado con el dinero. Claro. Si tú vienes aquí a vivir experiencias sobre con el todo dinero. En la cuarta generación. Entonces, cuando nosotros miramos a dónde debo averiguar, la base normalmente, aquí estoy yo, aquí están mi padre y mi madre, aquí están mis abuelos y debería llegar hasta mis bisabuelos. Esa es la historia, realmente la historia de familia deberían ser 15 personas, sí, o 15 cabezas de familia que nos ayuden a entender la historia de la familia. Mire, cuando algo hay oculto, cuando algo hay oculta, que se guarda, se llama lo innombrable. Entonces, lo innombrable se guarda, no vaya a decir nada, usted no sabe nada, la historia se repite en la segunda o en la tercera generación. ¿Para qué se repite? Para que puedan sanarla, para que alguien la pueda decir. Entonces, si usted se da cuenta, voy a poner un ejemplo que es feísimo, pero es real, es
Cuando hay una historia de abuso a un niño, a una niña, esa historia de abuso viene de atrás, con absoluta certeza. Es decir, no se da una historia de abuso, sino viene transgeneracional. Exactamente igual es con todo. Entonces las historias, las cadenas de solteras, de viudas, los accidentes, los separados, las enfermedades, es algo increíble, pero es totalmente real. Las enfermedades vienen a sanar historias de familia. Si tú no conoces tu historia, puedes sacarlo a la luz dándote cuenta que estás experimentando una enfermedad, una situación como la que acabas de mencionar, que estás atascado en la parte financiera. ¿Por ahí puedes buscarlo? Claro, uno empieza a mirar, por eso es importante revisarlo todo. Yo puedo empezar tomando conciencia. Acuérdense lo que nosotros decíamos. Para el cambio se necesitan 4 pasos. El primero, tomar conciencia. El segundo, comprender. El tercero, disociarse. Y el cuarto, repatronar. Si yo tomo conciencia de dónde viene, lo puedo comprender. Esta nueva historia no es mía, es de mi padre o de mi madre. Entonces yo puedo decir, ¿sabe qué? Eso yo ya no lo quiero y lo puedo sanar, pero lo que yo no conozco no existe para mí. Mari, pregunta durísima, pero si esta historia no es tuya, entonces ¿por qué tienes tú quien sufra las consecuencias de lo que hicieron más allá? Porque hay muchas, es decir, hay muchos factores que influyen. Cuando nosotros hacemos un genosociograma, un genosociograma es la historia de una familia. No tener información ya es información. Entonces la gente, muchos se preocupan porque, yo no tengo información. No se preocupe, no tener información es información, porque eso me está diciendo algo de la familia, que hay guardado, que hay oculto, porque esto no aparece, porque, por ejemplo, los hombres se pierden. Hay familias donde los hombres se pierden. Entonces uno tiene que mirar, algo debe haber pasado, por eso yo no tengo un hombre, porque es que es prohibido tener hombres, las mujeres tienen prohibido tener hombres en la familia. Entonces es bien importante el revisar. Entonces cuando uno hace el genosociograma, uno se va devolviendo, ya, aquí estoy yo, y resulta que hay nexos, hay conexiones, de acuerdo a cuando yo nazco, mi fecha de nacimiento tiene que ver con las conexiones que voy a tener. Mi fecha de nacimiento es el mes y el día, no tanto el año, ¿ya? El mes y el día. La fecha de concepción mía con relación, por ejemplo, a la muerte de alguien, que yo venga a reemplazar a alguien. No es lo mismo ser un yacente, que un yacente es una historia donde yo vengo específicamente a vivir la vida de un muerto. ¿Ya? Yo vengo, no soy un reemplazo solamente, sino que estoy viviendo la historia del muerto, entonces cargo en mi espalda el muerto. Usted no sabe todos los problemas físicos, mentales, emocionales que trae esta historia dentro de uno. Entonces pongo un ejemplo sencillo y es alguien que me dice, a veces por ejemplo en problemas de sobrepeso, la gente tiene problemas de sobrepeso y una de las historias que uno mira es, ¿será que trae un muerto atrás? ¿Por qué? Porque entonces yo tengo 2 cuerpos, el mío y el del muerto. Entonces me duele el cuerpo o tengo tal situación de vida. Cuando uno mira los yacentes es muy chistoso. Cuando mira los reemplazos, ¿qué es un reemplazo? Es diferente un yacente y un reemplazo. El yacente está unido a mí por fecha de nacimiento, fecha de concepción o fecha de muerte. Esos son los 3 aspectos que nos manejan la historia. Un reemplazo es... Yo vengo después de un vientre frío, yo vengo a un vientre frío, es decir, mi madre perdió un bebé, un aborto, mi madre pierde un bebé y entonces yo llego a reemplazar ese bebé. Esa sensación, ese niño puede nunca saber, pongo un ejemplo, alguien abortó porque estaba muy joven y después tiene su primer hijo y ese primer hijo es un hijo reemplazo, aunque no sea un yacente, es un reemplazo. Entonces, ese primer hijo tiene la sensación de que no es totalmente amado. Claro, él viene a ser el reemplazo del muerto. Entonces, no tiene la sensación de me quieren a mí o me quieren porque están reemplazando el otro. Entonces, es bien especial. Entonces, cuando uno mira eso, uno empieza a mirar las fechas de nacimiento, fechas de muerte y fechas de concepción, y usted empieza a encontrar quién viene con quién y quién viene a cumplir el trabajo de alguien. ¿Ya? Hay algo que se llaman herederos universales. Entonces alguien muere y yo asumo el rol, no el rol, sino la tarea que él tenía que cumplir la cumplo yo. ¿Por qué? Porque mi abuelo murió cuando yo iba a nacer, por ejemplo.
Y entonces esa muerte hace que yo sea un heredero universal de acuerdo a la fecha en que estemos juntos. Entonces hay muchos factores para esto, para ver. A mí una de las cosas que más me impactó realmente cuando yo hablo de transgeneracional, hay muchas cosas que a uno le impactan a nivel de salud o a nivel de historias de vida, pero tal vez una de las que más me impactó fue la de una alumna mía que duró 5 años presa, 10 años presa en Estados Unidos, ¿ya? 10 años presa, y resulta que cuando nos devolvimos en la historia de su familia, porque además era totalmente loco, ella se metió en un negocio raro que no tenía que meterse porque tenían todo el dinero del mundo, y se mete y la meten a la cárcel. ¿Pero por qué la cárcel? Tiene que haber una historia de cárcel atrás, que posiblemente alguien no pagó. Entonces empezamos a devolvernos. Su papá traía contrabando de Maicao, y una vez lo tuvieron preso 3 meses, pero para que ella estuviera 10 años presa, eso no tiene lógica. Entonces nos seguimos devolviendo. Su bisabuelo había llegado de Oriente, había llegado al país, tuvo una pelea por tierras con otro señor, con un colono de estos de aquí, hace muchísimos años. Tiene una pelea y en la pelea lo mata. Y ella paga, al bisabuelo nunca le hicieron nada, nunca le hicieron nada. Ya eso se quedó escondido, fue secreto, eso era un secreto. Por eso es que se dice lo incontable, hay cosas que uno no cuenta. Entonces, ella lo hace, viene el abuelo, al abuelo no le pasa nada, viene el hijo del abuelo, es decir, el nieto, y lo meten en la cárcel 3 meses, y ella termina pagando la historia. Eso a mí me impactó muchísimo. A mí también. Lograr entender eso, uno dice, wow. Con una cosa adicional, por ejemplo, es mi maestro de descodificación biológica, él se llama Jesús Casla, es un hombre bien especial, es español, y cuando uno lo oye hablar, y habla del hijo síntoma, por ejemplo, él dice que la historia, cuando yo trabajo desde otras teorías, en otras teorías dice que uno puede durar hasta 15 generaciones trabajando esto. Él dice que no, él dice que se vienen 4 generaciones, los bisabuelos, los abuelos, los padres y los hijos, y casi siempre los hijos terminan pagando lo de los abuelos o bisabuelos, 4ª generación, y dice que cuando ya no se logró arreglar la historia, aparece algo que se llama el hijo síntoma, y es el hijo que nace con un problema genético, que viene con un problema de salud muy serio para sanar todo lo que había en la familia. Wow. Mari, eso quiere decir que cuando yo estoy haciendo un proceso de sanación en mi vida existente, estoy sanando generaciones anteriores, claro, y también a mi descendencia. Claro, la idea de esto cuando nosotros hacemos esta historia es que usted pueda sanar para usted, para lo transgeneracional que hay que sanar y para el futuro. Es decir, para todos los que vienen detrás de usted, para que no tenga que vivir la película. Por eso hay que decirlo, por eso hay cosas que hay que decir. Cuando uno cae en cuenta, uno lo puede decir, pero el problema es que sigue siendo secreto. Las historias de abuso son tremendas, porque es secreto, más secreto, más secreto. Entonces lo van guardando, y sigue habiendo un abuso, hasta que alguien habla. El día que habla, se saneó la historia. Se sana el abuso en esa familia. Por eso vemos que los cuadros de las enfermedades se repiten y la gente se escuda, es que como mi mamá lo tuvo y mi abuela también y mi abuela también, yo también, pero ya es resignación. Eso porque es puro transgeneracional. Le pongo un ejemplo en salud, la diabetes. La diabetes es azúcar no entregada. Cuando alguien de la familia en esta generación tiene diabetes es porque en el abuelo o en el bisabuelo una historia de amor no entregado, una historia de no poder expresar las emociones, los sentimientos, entonces ellos sacan el exceso de amor a través de la diabetes. Wow, no te puedo Entonces cuando alguien llega donde uno, por ejemplo, con una historia de diabetes, la pregunta es, hágame el favor y mire para atrás a ver qué hay. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con una historia de familia. Es decir, nos unimos para sanar historias. Lo que pasa es que no lo entendemos. Entonces, ¿qué hacemos? Nos quedamos guardaditos, hasta que por algún lado tiene que explotar. Yo le pongo una cosa, le cuento una historia que para mí fue muy
tenaz. Cuando yo empecé a meterme en este cuento, me fui hasta Argentina a hacer un curso de algo que se llama metagenealogía, que tiene que ver con la parte transgeneracional, que tiene que ver con la historia de Jodorowsky, toda esa historia. Y entonces, el maestro que yo tenía en esa época decía que cuando uno era yo rodillijunto, patí apartado, que tiene las rodillitas juntas, así soy yo, mire, si usted me mira, yo no junto las piernas, yo soy rodillijunta, patí apartada. Entonces, eso tiene un nombre técnico y todo, pero es para que me puedan entender. Esta gente tiene una historia de abuso en sus generaciones anteriores. Yo no tengo una historia de abuso, ¿ya? Sin embargo, increíblemente a los 11 años, estando en el almacén de discos de mi papá, un hombre trató de abusar de mí. Entonces, fíjese que hay una historia repetitiva. Mi mamá siempre le ha tenido miedo, o le tenía mucho miedo a los hombres. Mi mamá dice, uno no se le arrima a los hombres, uno tiene que tener cuidado, los hombres quieren. Ella tiene una historia que nunca contó posiblemente, ¿ya? A mi mamá le tocó la época de la violencia, entonces no debe haber sido fácil. Y yo volteo a mirar y yo tengo esta situación, ¿ya? Nací así. Esto es para protegerse uno, ya, para que nadie se lo vaya a meter. Esa es la historia desde el punto de vista de eso. Y increíblemente, óigame lo que es esto, increíblemente, mis hijas, yo tengo 3 hijas mujeres, un hijo varón, 2 de mis hijas mujeres nacen con la vagina cerrada completamente. Allá tuvieron que echarle una cremita y no sé qué para que se abriera el huequito de la vagina, porque no estaba abierto, estaba cerrado. Entonces, cuando yo le pregunté a mi maestro, porque a mí eso me impactó mucho, cuando él dijo esto, dije, ay, Dios mío. Y mi mamá era igual, mi mamá era rodillijunta, patí apartada, y mis hijas nacen con su parte de la vagina cerradita para protegerse, para que no vayan a abusar de ellas. Entonces, fíjese que uno se queda como, wow. Entonces, yo por eso siempre le digo a la gente, por Dios, conozcan la historia de familia. El grave problema es que en el primer caso se da lo innombrable. Ya, yo no puedo decir que me quebré, yo no puedo decir que mi mamá fue una prostituta. Uno mira, una de las cosas que más me ha impactado a mí ahora es eso, es ver, yo me imaginaba que las abuelas de antes, las bisabuelas eran lo más santo, lo más amoroso, lo más religioso del mundo. Mentiras. Ahora que hemos empezado a esculcar, entonces uno se encuentra unas abuelas que eran contentonas, que nunca se supo. Yo tengo una persona que conozco, casada con un ex sacerdote. Ya, pues un sacerdote nunca debe ser sacerdote. Y yo, entre tantos hombres en el mundo, ¿para qué coge un cura, no? ¿Para qué coge un sacerdote? Claro, pues si mi abuela era así, ya, yo tengo que purificar la película, yo tengo que sanarla. Mari, en este momento de la vida, lo que te perturba, lo que te ata, lo que te da dificultad, mágicamente tiene una relación con la historia de tu familia, En muchos sí o casos, sí, sí. o no siempre. No siempre, pero una gran mayoría de casos sí. Es decir, todo lo que tenga una dificultad para ti, lo más seguro es que venga de atrás. Lo más seguro. Entonces, por eso es importante conocer. Cuando alguien me dice, es que a mí siempre me roban. ¿Por qué te roban? ¿Ya? ¿Por qué te roban? Hay una historia de Salomón Celán. Salomón Celán es un hombre el que más conoce de yacentes. Y él cuenta la historia de una mujer. Ella a sus hijos los pican, los matan y los pican y los dejan picaditos, vuelto nada por alguna venganza o alguna cosa. Y su hijo siguiente ya se vuelve carnicero. El hijo de ese señor se vuelve sastre para vestir el cuerpo. Y el hijo de ese señor sastre se vuelve médico cirujano plástico para sanar. Para reconstruir heridas. Entonces, por ejemplo, dicen que las profesiones tienen que ver con eso. Usted no escoge una profesión porque sí, usted escoge una profesión porque esa profesión le va a ayudar a sanar historias de familia. Para concluir, ¿qué hace una persona que haya quedado muy intrigada con este tema y que se esté preguntando ahorita, quiero conocer la historia de mi familia y no tengo posibilidad de hacerlo por ningún lado? Mire, ¿cómo se empieza a conectar? ¿Cómo empieza a hacer lo que...? Perdóneme lo que le voy a decir. Ese cuento de yo no me puedo conectar por ningún lado es mentira. Es mentira.
usted sí se puede conectar. Empecemos por algo, el internet. Mire, usted me ha de creer que existen más o menos, no sé, 7 u 8 páginas que hablan de la historia de la familia. Yo busqué a mi abuelo, porque yo no conozco mucho de la historia de mis bisabuelos. Entonces yo me senté y busqué a mi abuelo, y ahí aparece la genealogía de toda la familia. Entonces usted se puede meter a internet, usted puede ir al lugar donde nació la gente, caminar por esos lugares, eso lo conecta a uno, hablar con personas. Yo normalmente cuando entro en una historia de terapia siempre le digo a la persona, vaya y pregúntele a su papá y pregúntele a su mamá, porque son 2 historias diferentes las que le van a contar. Pero es bien importante entender que yo tengo una característica especial, y es, yo puedo averiguar por otros medios. Hay tíos, hay abuelos, hay amigos de la mamá, hay padrinos, hay amigos de la familia. Siéntese, averigüe. Esto se llama punto cadeneta punto, sección de chisme. Yo tengo el caso de una persona adoptada, ya, su parte emocional nunca ha sido fácil. Su mamá la entregó cuando ella tenía 2 meses, es decir, ella conoce el nombre de su mamá, no sabe nada más, tiene el papelito, y obviamente, ¿por qué la entregó? Porque ella no podía mantenerla, no aparece el nombre del padre. Entonces, ¿ya qué me dice eso? Claro, ahí hay una historia que tiene que ver con padre. Yo no puedo confiar en los hombres abandonan, los hombres no son leales, no son fieles, y por eso ella no consigue pareja. Ahí me dice la respuesta. Si no tienes información, fíjate en qué aspecto de tu vida estás sufriendo demasiado, estás pegada todo el tiempo, y puede ser una historia familiar que se esté repitiendo a través de ti para que tú puedas sanarla. Mi padre es un yacente, Cristóbal Jodorowsky, yo fui a una charla, yo estaba haciendo un curso de tarot con él, y uno tenía derecho a hacer una pregunta ya en la sesión de tarot. Y entonces, en esa época que yo no había sanado todavía mi parte económica, pues yo pregunté por mi historia de salud. Y entonces él inmediatamente me volvió y me dijo, ¿qué pasa con tu padre? Recuerden que la relación con el dinero la da la madre, que el dinero se quede y lo da el padre. La profesión la da el padre, ¿ya? Entonces que el dinero se quede, está ahí. Entonces me preguntó, ¿tu papá qué número de hijo es? Entonces yo le dije, mi papá es el mayor, pero realmente no es el mayor, porque antes de mi papá murió uno. Ese primer hijo de mi padre se llamaba Silvio, mi padre lo pusieron Silvio. A él lo pusieron, él es un yacente por nombre, lo pusieron a cambiar la energía del hermano. Entonces, mi padre no tenía tierra, el dinero se le iba. ¿Por qué? Porque no hay tierra, no hay compromiso con la tierra, por eso el dinero se va. Ay, Mari, qué información tan profunda y tan interesante. Tenemos que darle una segunda parte a este capítulo. Gracias a ti por dejarme compartir la información. Esto es tuyo, tan bella. Besitos a todos, gracias por acompañarnos, y recuerden que ser feliz es una decisión. Si quieres